Hermanos, desde el versículo 1 vamos a continuar hasta el versículo 17. Cuando lo tengan ahí pueden decir amén. Vamos a leer juntos hasta el versículo 17. Vean cómo continúa ese relato después de la salida de Noé del arca. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta a cualquier animal y a cualquier hombre. Pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de un hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio. Versículo: y no habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Amén. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Luego de que Noé sale de aquella arca y que salen todos aquellos animales de aquella arca, ¿se recuerdan? Ahora el diluvio ha pasado, ya están, como quien dice, libres, han salido de aquella arca, y Noé y su familia y todos los animales salen de aquella arca y es un nuevo comienzo. Todo ha sido renovado, el pecado ha sido destruido, porque ese fue el propósito de Dios con el diluvio: destruir a toda aquella generación pecaminosa que había que se había multiplicado en maldad. Y ahora vean, Dios le dice a Noé, ¿se recuerdan en el capítulo 6? Dios le dijo a Noé, que iba a establecer el pacto con él, que él iba a establecer un pacto con él, y no le dio detalles. ¿Se recuerdan? Simplemente le dijo que sería salvo junto con su familia. Luego le dijo: construye un arca y entra en ella, pero no le dio más detalles de aquel pacto. Simplemente le dijo: yo estableceré mi pacto contigo. Entonces, al ingresar a este nuevo capítulo, vamos a encontrar y vamos a poder ver los detalles de ese pacto que Dios hizo con Noé. Entonces hoy veremos cómo Dios establece ese pacto, y ese pacto con Noé, pero también ese pacto trae mandamientos, como lo pudimos leer ahorita, mandamientos para que el ser humano pueda vivir en la tierra que ahora Dios ha limpiado
que fue muy diferente a el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva, que fue ¿qué? No comer de aquel árbol que había puesto en el huerto. Ahora Dios empieza a limitar al hombre con mandamientos. Entonces vean el versículo 1, vayamos al versículo 1 y veamos cómo Dios le dice a Noé y a sus hijos, ¿qué les dice? Sean fecundos, multiplíquense, ¿qué? Y llenen toda la tierra. Entonces noten cómo inicia este capítulo. Inicia con una ¿qué? Con una bendición. Inicia con una bendición ¿de quién? De Dios a Noé. Y observemos cómo Dios bendice a Noé. Y observemos cómo Dios bendice también a quienes, a sus hijos, para mostrarles precisamente eso, que dependen de Dios para su continua existencia en la tierra, para su continua multiplicación. ¿Cómo quedó la tierra después del diluvio? Quedó limpia, quedó vacía, quedó renovada. La tierra después del diluvio quedó vacía totalmente como estaba en el principio, cuando Dios creó los cielos, ¿se recuerdan? Y la tierra. Entonces, por lo que Dios ahora está restaurando al ser humano a su propósito original. ¿Se recuerdan cuál fue? Capítulo 1 de Génesis, versículo 28. Dios le dijo al hombre, ¿sean qué? Sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Entonces nuevamente Dios está regresando, por así decir, a ese principio donde la tierra estaba vacía. Ahora le da esta misma orden, o le da esta bendición a Noé, este mandamiento de que sean fecundos, se multipliquen y llenen toda la tierra. Como pasó en el huerto, ¿se recuerdan? Cuando Dios forma a Adán del polvo de la tierra y forma a Eva, vemos nuevamente aquí cómo Dios bendice al hombre para que el hombre empiece a poblar, a repoblar la tierra, que el hombre se empiece a multiplicar, que el hombre empiece a tener hijos y los hijos de los hijos y así sucesivamente hasta que la tierra se empiece a llenar de la creación de Dios. Entonces Dios está restaurando al hombre a su propósito original de procreación. Dios creó al hombre con ese propósito, que el hombre se multiplicara y que la imagen de Dios se reflejara en toda la tierra, pero el pecado y la maldad destruyó ese propósito de Dios. Entonces Dios tuvo que renovar nuevamente todo y le da nuevamente esa orden a Noé de que sean fecundos y se multipliquen, como lo dice más adelante en el versículo 7. En cuanto a ustedes sean ¿qué? Sean fecundos, multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Noten qué interesante, 2 veces se repite en este pasaje que acabamos de leer esta orden. Quiere decir que Dios coloca de ellos delante, colocó delante de ellos toda la tierra vacía totalmente, para que ellos se pudieran multiplicar y la tierra pudiera volver a ser llena de la creación, por así decir, máxima de Dios, el ser humano, que lo formó y le dio aliento de vida. Entonces, con esto podemos ver, hermanos, que cada vez que nace un bebé, cada vez que nace una persona, es el resultado de esta bendición que Dios dio desde este momento. Dios bendijo al hombre. Dios bendijo al hombre para que el hombre pudiera multiplicarse. Entonces, cada hijo que nace ciertamente es una bendición de Dios. Cada persona que nace es parte de ese propósito de Dios, de que el hombre pueda poblar la tierra y su imagen pueda ser llevada a través del mundo. Entonces vemos cómo el hombre tiene esa capacidad de reproducción. Pues nosotros en nuestra familia tenemos 3. Hay familias que fueron de 11, hay familias que fueron de 13, de 14 hermanos. O sea, Dios le dio al hombre esa capacidad de reproducción. Entonces es una bendición notable de Dios. Pero por otro lado también vivimos en tiempos donde el aborto está aumentando, ¿no? Vemos hoy en día cómo el aborto y organizaciones lo promueven abiertamente para que el ser humano pueda rechazar esos nuevos nacimientos y ir en contra de esto que Dios ha establecido, e ir en contra de esta bendición que Dios le dio al hombre de multiplicarse, de ser fecundos, de poblar la tierra.
y de llenar toda la tierra y de llevar su imagen a toda la tierra. Entonces vemos por otro lado el trabajo del enemigo, tratando de destruir, tratando por medio de artimañas e ideologías, tratando de destruir precisamente esto, esta bendición que Dios le dio al hombre de multiplicarse, porque una mujer con una mujer no se puede multiplicar, un hombre con un hombre no se puede multiplicar, simplemente es un hombre y una mujer. Es la bendición que Dios da para que el hombre pueda llenar la tierra de la imagen de Dios. Entonces vemos hoy en día entonces cómo Satanás está también trabajando por medio de ideologías, que esto que Dios dio al hombre, esta bendición que Dios dio, no se cumple. Entonces sepamos, hermanos, que Dios quiere que el ser humano que se reproduzca, se multiplique, con el fin de ¿qué? De darle gloria y honra a Él. Entonces esta fue una bendición que Dios le dio a Noé. Si alguien le quiere leer el versículo 2, vean qué más estableció Dios cuando Noé y su familia salieron del arca. Y el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En su mano son entregados. Amén. Noten qué interesante ahora. En este versículo podemos ver, observen, cómo Dios concede al hombre. Dios le da al hombre dominio sobre ¿qué? Sobre los animales de la tierra. Aves, todo lo que se arrastra, incluyendo también los peces. Todos los animales son entregados, dice, en las manos del hombre. En las manos del hombre. La relación entre el hombre y los animales, a partir de aquí, vamos a observar cómo sufre un cambio. Sufre un cambio donde ahora los animales, dice que tienen un temor y un miedo ¿a quiénes? A los hombres, porque dice, el temor y el terror de ustedes estarán ¿sobre qué? Sobre todos los animales. Entonces ahora la relación entre los animales y los hombres parece ser muy diferente. Ahora ya no existe una armonía y una convivencia pacífica. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán, este gobernó sobre los animales. Incluso Adán, si se recuerdan, le puso nombre, dice, a todos los animales. Imagínense la docilidad o la convivencia que había en ese momento para poder tener esa interacción, ¿no?, con aquellos animales y poder llegarles a poner un nombre. No existía ese temor, no existía ese temor. Incluso lo vimos como los animales llegaron al arca por sí solos. Dios le dijo a Noé, ellos vendrán a ti. Ellos vendrán a ti y Noé lo único que tuvo que hacer, me imagino, fue abrir la puerta para que aquellos animalitos pudieran entrar en el arca. Entonces la convivencia a partir de este momento va a empezar a ser muy diferente entre los animales y el hombre. Y hoy en día lo vemos. ¿Cómo tiene que estar un león en el zoológico cuando vamos? Encerrado, con una reja, ¿no? Animales los osos tienen que estar divididos por mallas fuertes, porque si no se corre ese peligro de que los ataquen. ¿Por qué? Porque fue esto mismo. Dios puso un temor en los animales hacia los hombres, un terror hacia los hombres. Entonces no podemos acercarnos a los leones, no podemos acercarnos a los lobos, no podemos acercarnos a los tigres, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios puso ese temor en ellos hacia nosotros, los seres humanos. Entonces hay otros animales que, a pesar de que tienen temor, el hombre los ha podido dominar, como el caballo. El hombre ha podido dominar estos animales, a pesar de que Dios puso cierto temor en esos animales. Entonces noten qué interesante cómo Dios coloca ese temor en los animales. ¿Por qué? Porque ahora, como leímos, el hombre va a poder comer de ellos, y de esta manera Dios va a mantener de alguna manera ese equilibrio en los animales, de que el hombre no se los coma a todos al mismo tiempo, o que no los destruya a todos. Entonces Dios está de alguna manera protegiendo a los animales para que el hombre no se los acabe, porque antes
el hombre no veía a los animales como alimento, porque Dios le había dado ¿qué? Semillas y plantas para su alimentación. Entonces ahora el hombre va a tener tiene ese permiso para poder comer carne. Entonces Dios dice, bueno, si le doy permiso al hombre de comer carne, pero los animales no tienen temor, entonces esto puede ser un descontrol. Dios pone temor en los animales ahora para que haya esa separación. Ahora el hombre tiene que ir a cazar a los animales, tiene que ir a buscarlos porque Dios puso ese temor en ellos. Entonces noten qué sabiduría la de Dios, hermanos. Qué sabiduría la de Dios tan grande que ordena todo esto tanto para el cuidado del hombre como para el cuidado de los animales, tanto como para que no los ataquen los animales, pero también tanto para los animales para que no sean exterminados totalmente por la maldad del hombre, porque ahora el hombre, nos dijo anteriormente en el capítulo 8, el hombre desde su juventud empieza a planear la maldad. Ahora leamos el versículo 3 y 4, si alguien lo quiere leer. Vean cómo lo que Dios le concede al ser humano de aquí en adelante. Todo lo que se mueve y tiene vida le será dado para alimento. Todos se los doy como les di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comerán. Es decir, con su sangre no comerán. Vean cómo lo dice la versión internacional, nueva versión internacional. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les será de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Entonces, cuando estudiamos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, vimos cómo Dios le concedió al hombre que comer de todo árbol en el huerto. ¿Se acuerdan? Dios le dijo al hombre, come de todo lo que hay en el huerto, menos del árbol que está en medio de aquel huerto. Todo árbol que tenía semilla podía el hombre comer, es decir, era una dieta vegana, ¿verdad? Era una dieta de vegetales, de frutas, de verduras. Ahora, noten, después del diluvio, observen cómo Dios al ser humano le da el permiso de comer de todo lo que se mueve y tiene vida. Entonces ahora Dios le anexa al hombre a esa dieta vegana, a esos granos, a esas frutas, a esas verduras que el hombre ya comía. Ahora Dios le anexa la carne de todo lo que se mueve, de todo lo que tiene vida. Pero noten, hay una condicionante allí en el versículo 4. Hay una condicionante que dice que pueden comer de todo lo que se mueve y de todo lo que tiene vida, pero carne con su vida no pueden comer. Carne con sangre no podrán comer. Entonces, no, el hombre recibe ese permiso para comer de todo tipo de alimento, de carne, pero ahora Dios le da esta condicionante. Pueden comer la carne, pero no deben comer carne con sangre. ¿Por qué razón? Porque la sangre, dice, es vida. Entonces, qué interesante, ¿no? Aunque Dios permite esto, le concede este permiso al hombre, vemos que hay una condicionante, que es que el hombre no puede comer la carne con sangre. Más adelante, en Levítico, capítulo 11, versículo 1, Dios establece también qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer. ¿Por qué? Porque Dios da la orden aquí. De todo animal pueden comer, pero realmente a veces no todos los animales son de nuestro provecho para comer, ¿verdad? Por eso en Levíticos capítulo 11 Dios establece qué animales se pueden comer y cuáles no. Por eso en muchos países a veces tienen unas dietas muy extrañas, ¿no? Allá en Asia, en Medio Oriente, países así donde comen cosas que a nosotros nunca se nos cruzaría comer. Porque precisamente Dios dio esta orden, de todo lo que se mueve, de todo lo que tiene vida, pueden comer. Pero la condicionante es aquí, que la sangre no debe de estar en la carne. Entonces, con esta prohibición, Dios está buscando que el hombre
de alguna manera no fuera voraz al momento de comerse estos alimentos. Dios está tratando de evitar que el hombre se apresure en ese canibalismo, en esa también crueldad que pueda mostrar hacia los animales. Que el hombre no se apresure a comerse la carne cruda, sino que evite esa voracidad al momento de comer. Porque el hombre, a raíz de la maldad, el pecado llegó a su corazón, y la crueldad también se empezó a manifestar. Entonces Dios limita este sufrimiento también de los animales, que el hombre no pueda comerse la carne así rápidamente con la sangre. Vean qué interesante, cómo entonces Dios está evitando que la violencia contra los animales llegue a un punto extremo en la tierra. Entonces, si el hombre va a comer carne, entonces Dios le ordena al hombre mostrar un respeto. ¿Por qué? Por la sangre. Porque la sangre, noten, representa ¿qué? La vida. Entonces más adelante esto sería establecido en la ley de Dios, como lo dice Levítico 17:10. Dios va a decir, la sangre es la vida. Entonces, ¿a quién no le gusta la arrachera? A todos, ¿no? ¿A quién no le gusta unas carnitas de michoacanas o eso? A todos, ¿no? Pero noten, Dios establece que el hombre se puede alimentar de todo, pero menos de comer la carne en ese estado con sangre. También algunos opinan de que tiene un aspecto también, el aspecto fisiológico, para que el hombre no sea afectado también en su sistema, diríamos, exactamente, cuando entra cuando entra en el torrente, en el cuerpo esa sangre, o se mezcla, ¿no?, con todo. Entonces, algunos opinan eso, pero Dios en su sabiduría ordena esto, que el hombre no pueda comer la carne con sangre. Entonces, el hombre, al alimentarse de esta forma, vean cómo Dios también, al permitirle comer la carne, ahora Dios empieza a limitar también el tiempo de vida del hombre. Porque al comer alimentos basados en una dieta de verduras, vegetales, frutas y granos, la vida del hombre era más sana. Pero ahora el hombre, al permitírsele alimentarse de carne, parece que ahora Dios está empezando a limitar el tiempo de vida del hombre. Entonces, Dios lo dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y empieza a limitar al hombre a un tiempo específico de vida. Por eso el salmista, en el Salmo 104, versículo 14, nos dice que de toda la abundancia de la tierra, de todo lo que hay en la tierra, Dios es el que está mostrando esa abundancia al hombre. Dios es el que está permitiendo que haya esta abundancia de animales y que el hombre pueda alimentarse de ellos. Dios lo creó todo con un propósito, y es que el hombre pueda subsistir y comer de eso. Entonces, quizás hoy en día no salimos a cazar, quizás hoy en día no salimos a buscar la vaca para matarla y poder cortar la carne, pero tampoco, y quizás tampoco hoy podemos salir y sembramos el maíz, todo eso para nuestra alimentación. Quizás hoy vamos al supermercado, pedimos la carne a la carnicería, pero observemos entonces cómo todo lo que hay, todos los animales, toda la creación que Dios ha hecho, la ha hecho con este propósito, que el hombre pueda disfrutar de él, pero con cierto límite, con cierta condicionante, no cayendo en el abuso, no cayendo en la crueldad, no cayendo en esto mismo de volverse el hombre voraz al momento de comer. Entonces, qué interesante, Dios ha creado todo, hermanos, para beneficio del hombre. Dios ha creado todo para beneficio del ser humano, pero vean, entonces Dios le pone esta condicionante al hombre. Entonces, cada vez que comamos esos alimentos, comamos esa carne que tanto nos gusta, agradezcamos a Dios. Agradezcamos a Dios porque Él provee esto para nuestros hogares, para nuestros cuerpos, y Él es el quien ha provisto esto. Dice el salmista precisamente eso: de toda la abundancia que hay en la tierra, Dios es el que está obrando para beneficio del hombre. Entonces, ¿nos es permitido comer de todo?
Claro que sí. Hay algunos hermanos que les gustan los camarones, hay algunos hermanos que les gustan los mariscos. De todo se puede comer, pero también no todo es beneficioso para nuestro cuerpo. Entonces también tenemos que mirar ese aspecto que beneficia a nuestros cuerpos, que la alimentación que tengamos sea de provecho a nuestros cuerpos. Entonces vean qué interesante. Bienvenidos, pasen adelante. Entonces vean lo que dice 1 Timoteo 4:4. Todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe de rechazar si se recibe con acción de gracias. Entonces, hermanos, a la hora de comer nos está permitido comer de todo. ¿A quién no le gusta comerse una chuleta de cerdo? Pero médicamente algunos opinan de que el cerdo es malo en exceso. Entonces, vean, de todo podemos comer en acción de gracias, pero también debemos de cuidar de que lo que comamos sea de beneficio para nuestros cuerpos. Entonces el permiso de Dios para matar animales lo vemos aquí, y quizás el hombre, al permitírsele comer ahora carne de los animales y alimentarse de la carne, el hombre iba a pensar que al matar con más frecuencia ya iba a ser el hombre indiferente hacia la sangre. Es por eso que Dios le dice al hombre aquí: limítate, la carne con sangre no se debe comer. Es por eso que Dios agregó una advertencia, porque quizás el hombre ahora, al matar un animal y ver la sangre, el hombre iba a ser indiferente, quizás incluso hasta la sangre humana. Iba a pensar que ahora iba a poder matar a cualquier ser humano, así por así, como mata un animal. Es por eso que Dios agrega una advertencia en el versículo 5. Noten lo que dice: de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. Entonces observen en este versículo cómo se repite la frase pediré cuenta. 3 veces se repite en este versículo. Entonces Dios le está diciendo a Noé que se le pedirá cuenta por la vida de una persona que fuera muerta, que fuera asesinada. Entonces esta es una seria advertencia, hermanos, que Dios da por medio de su palabra a toda persona, que la vida tiene un ¿qué? Tiene un valor. La vida tiene un valor. Entonces Dios va a pedir cuentas. Sí, Dios le está dando al hombre permiso para alimentarse de los animales y los puede matar y puede comer de ellos. Pero quizás el hombre, al tener ese permiso, iba a decir: bueno, entonces podemos hacer lo que queramos, incluso con los seres humanos, y matarlos, y Dios no nos va a pedir cuentas. No deben de pensar así. Dios va a pedir cuentas también de la sangre derramada de los seres humanos. Entonces Dios está advirtiéndole a Noé y a sus descendientes que deben de valorar ¿qué? La vida. Entonces observemos cómo el hombre no puede quitar la vida así por así a otro, ni tampoco quitarse la vida a sí mismo así por así, porque nuestras vidas no son nuestras, no son para llevarlas a nuestro propio antojo, sino que la vida Dios la ha dado al hombre, y es Dios quien puede dar y quitar la vida. Entonces con este mandamiento Dios quiere que haya ¿qué? Respeto a la vida, tanto a la de los animales como a la del ser humano. Entonces Dios pedirá cuentas por la vida del hombre, por toda ser humano que sea asesinado o muerto. Dios va a pedir cuentas, porque la vida pertenece a Dios y debe ser respetada. Entonces Dios está diciendo aquí: si un animal mata a un hombre, si un hombre mata a un hombre, voy a pedir cuentas. Voy a pedir cuentas de esto. Salmo capítulo 9, versículo 12 dice: porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos, es decir, Dios, y no olvida el clamor de los afligidos. Hoy en día, hermanos, vemos cuánto asesinato, cuánto homicidio hay, cuántas personas han desaparecido sin volver y regresar a casa. Y muchas familias hoy están en luto a raíz de eso. Pero esto que Dios dijo, hermanos, va a traer serias repercusiones
sobre aquellas personas que cometieron estos actos. Al final Dios va a pedir cuentas a cada ser humano si actuó de esta manera, quitándole la vida a otro, quitándole el derecho a vivir a otra persona. ¿Por qué? Porque Él no se olvida. Vean cómo dice Salmo 9, versículo 12. Él no olvida el clamor de los afligidos. Entonces, para comprender esta orden, para comprender la orden de Dios, que Dios le está dando a Noé y a sus descendientes de comer carne, para comprender esa orden, Dios les dice también: ustedes tienen que mostrar un respeto a la sangre, un respeto a la vida. Entonces, qué interesante, ¿no? Dios va a pedirle cuentas a todo hombre si llega a cometer un acto como este. ¿Por qué? Porque Dios no tolera ¿qué? La muerte. Dios no tolera la muerte. Entonces Dios les da una regla general en el siguiente versículo, versículo 6. Si alguien lo quiere leer, bienvenido. Dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre. Amén. Noten qué interesante. Dios dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Razón, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Noten qué interesante. Entonces, el verbo derramar aquí es la traducción de una forma de un verbo hebreo que indica una acción continua, una acción característica, una persona que está continuamente haciendo esto. El que derrame, el que esté derramando continuamente sangre de los hombres, el que esté asesinando continuamente a personas, su sangre será derramada. Entonces, Dios nos está refiriendo aquí a un homicidio accidental. Dios no se está refiriendo aquí a un homicidio involuntario, sino a un asesinato planeado e intencional. Un asesinato, pues como dice la ley, en primer grado. Entonces aquí es una persona que continuamente está haciendo eso. Entonces, para Dios, el asesino que debe de hacer, debe pagar con su vida. Para Dios, el que le da muerte a otro hombre de esta manera debe de pagar con su vida. Entonces, ¿por qué? Porque para Dios la vida es valiosa y Dios quiere y busca frenar la depravación del hombre. Que el hombre no crea que puede tomar la vida de otro hombre así por así. Dios pedirá cuentas al que haga esto. ¿Se recuerdan cómo Lamec, descendiente de Caín, se jactaba y decía: maté un hombre, maté a otro hombre, ¿y quién podrá vengar eso? Entonces, qué interesante, ¿no? Vemos cómo la Biblia nos enseña que el castigo para los culpables, los que cometan estos actos, es responsabilidad del gobierno terrenal. Eso nos lo dice en Romanos capítulo 13 en adelante. ¿Por qué? Porque Dios empieza a frenar la maldad del ser humano. Dios empieza a poner límites, mandamientos. Por eso decíamos al principio, Dios coloca límites al ser humano. ¿Por qué? Porque la maldad está ¿en dónde? En el corazón. No como al principio, que simplemente le dio a Adán y a Eva una orden: no coman de ese árbol. Ahora Dios empieza a darle al hombre mandamientos para que el hombre empiece a vivir en obediencia. Entonces, noten qué interesante. El motivo por el cual Dios establece esto es porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, fueron creados a la misma imagen de Dios. Y luego sus descendientes recibieron esa misma imagen hasta hoy, hasta nuestros días. Tanto ustedes, cada uno de ustedes como yo, tenemos la imagen de Dios. Tenemos la imagen de Dios en nosotros. Entonces, por lo que cada vez que sucede un asesinato o una muerte, hermanos, se está atentando en contra de ¿qué? De la imagen de Dios. Porque el hombre, el ser humano, fue creado a la imagen de Dios. Y al hacerlo y al asesinar a otra persona, entonces se está deshonrando a Dios mismo. Es por eso que Dios dice: no puedes hacerlo.
No puedes matar a otro hombre así por así, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Entonces el hombre debe de verlo así. El que está frente a mí es imagen de Dios. Fue hecho a la imagen de Dios. Y yo debo, ¿qué? Respetar su vida. Yo debo respetar su vida. Entonces Dios reitera esto mismo, la santidad de la vida. Dios afirmó su voluntad de que la raza humana se multiplicara y se dispersara por toda la tierra, pero el hombre debe de respetar la vida de otro hombre. Muy interesante, hermanos, porque hoy en nuestros días, en nuestro contexto actual, la vida no es respetada. La vida no es respetada. ¿Por qué? Porque esto que dice la palabra, este temor, estos mandamientos que Dios colocó en el hombre han sido pisoteados, no han sido respetados. El hombre se ha olvidado de todos estos mandamientos. Entonces el hombre vive una vida sin temor a Dios, sin temor a lo que su palabra enseña. Entonces si nosotros como personas y como creyentes inculcamos esto en nuestros descendientes, va a haber ciertamente un respeto ¿a qué? A la vida, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Vean el versículo 7 y ahí lo repite: en cuanto a ustedes sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Dios repite, ¿verdad?, nuevamente esta orden para que la tierra sea poblada. Entonces noten qué interesante, este pacto se establece para asegurar la estabilidad de la naturaleza, para estabilizar la vida en la tierra. Entonces todo esto va a servir para garantizar el orden en este nuevo mundo regenerado, por así llamarlo, para organizar y para garantizar ese orden en el mundo en el cual ahora Noé y sus descendientes van a vivir. Entonces era necesario todos estos mandamientos para que hubiera una estabilidad en la vida, en la naturaleza, y que no como anteriormente la maldad quedara impune. Entonces así se origina el gobierno humano. Vean el versículo 8 al 10, si alguien lo quiere leer, veamos cómo Dios hace un pacto con el hombre y con toda la creación. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Noten qué interesante. Vemos aquí ahora entonces el pacto que Dios hace con el hombre, el pacto que Dios hace con Noé, con sus hijos y con toda la creación. Noten lo primero que hay aquí y observen en los versículos lo que Dios dice. Dios es entonces quien está estableciendo este pacto. Es su pacto, es un pacto de Dios hacia el hombre. Este pacto no es iniciativa de Noé, es un pacto que viene y proviene ¿de quién? De Dios. Miren, dice, yo establezco mi pacto. Es mi pacto, dice Dios, para con ustedes y la descendencia de ustedes y la descendencia después de ustedes. Entonces, difícilmente, hermanos, nosotros como criaturas podemos hacer pactos con Dios. Difícilmente nosotros como criaturas podemos jurar un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque lo vamos a romper. Porque nos vamos a olvidar de ellos. Promesas que vamos a dejar de cumplir. Entonces, noten qué interesante. Dios en su misericordia es quien establece ese pacto con nosotros. Él va a ser fiel a ese pacto aun y cuando nosotros seamos infieles. Entonces por eso es el pacto de Él. No es el pacto de Noé con Dios, no, es el pacto de Dios con Noé. Entonces Dios en su bondad establece este pacto. Y esto me hace recordar las palabras de Jesús en la cena. ¿Se recuerdan? Como Jesús dijo, tomó la copa, dio gracias, la repartió a todos y dijo: esta es mi sangre ¿del qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces noten cómo Jesús en esa entrega nuevamente vemos que Él es el que está estableciendo el pacto. Es Dios quien establece el pacto con nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente el hombre no va a permanecer fiel al pacto.
El hombre lo va a terminar rompiendo. Entonces Dios, que es fiel, es quien entonces establece este pacto para beneficio de la humanidad. Entonces ya no es un arco el pacto, como Jesús lo dijo, sino es su sangre misma. Ya no es un arco como en los tiempos de Noé, sino ahora es la sangre de Jesús, la que es el pacto para con el hombre. Por eso ahorita cantábamos el poder de la cruz, su vida derramada para que yo pudiera obtener ese perdón. Entonces ahora Dios, por medio de su Hijo, por medio del sacrificio de su Hijo, ahora establece ese pacto para con nosotros los hombres. Entonces nuevamente podemos ver, hermanos, que es Dios quien establece ese pacto con los hombres y no el hombre con Dios. Segundo, podemos observar ahí con quienes está estableciendo el pacto. Y lo establece con toda la humanidad hasta ese momento existente. ¿Que son qué? Noé, sus hijos, sus esposas y las esposas de sus hijos. Entonces prácticamente es toda la humanidad ahí. Dios está estableciendo ahí el pacto con toda la humanidad y con todo ser viviente. La promesa es para ellos y para sus descendientes y para todo ser viviente, para las aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con quienes, con ellos. Entonces noten este pacto es con toda la humanidad, este pacto es con todos los seres vivientes. ¿Cuál es el pacto que Dios establece con la humanidad? Versículo 11. Yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volveré ¿qué? A exterminar toda carne por las aguas del diluvio. Noten, ese es el pacto. Dios ya no va a exterminar a nadie, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces el pacto que Dios establece con la humanidad es que nunca más va a volver a exterminar a todo ser viviente por medio de un diluvio. Noten el pacto que Dios está haciendo con toda la humanidad. Hermanos, en marzo nos asustamos, ¿no?, por la tormenta y que se cayeron árboles por aquí y por allá, pero Dios ya dijo, Dios no va a volver a exterminar al ser humano por medio de una inundación. En mi país llueve a fin de años, a partir de octubre, noviembre, huracanes. Y han habido unas inundaciones en el último año, por así decir, que, híjole, ha tapado todo. Pero a pesar de eso, Dios ha dicho que no va a exterminar al ser humano nuevamente por medio de un diluvio. Es algo que Dios prometió, y a pesar de que sí existen esas tormentas y estos huracanes, Dios no va a castigar al hombre con muerte de esa manera. Entonces este pacto de Dios tiene un énfasis, hermanos, muy interesante, que es en su misericordia. A pesar de que Dios sabe que el corazón del hombre está inclinado a la maldad desde su juventud, Dios no va a volver a destruir al ser humano, porque sabe que más adelante de la simiente de la mujer, de la simiente del hombre, vendrá el Salvador que hará un nuevo pacto en su sangre. Entonces, qué interesante, hermanos, cuántos diluvios no habrán pasado o no deberían de haber pasado desde que Dios permitió que Noé saliera del arca. Muchos, porque la maldad ha sido mucha. Pero noten cómo Dios en su misericordia no ha castigado el pecado del ser humano de esta manera nuevamente. Entonces, démosle gracias a Dios por su bondad y por su misericordia de cumplir fielmente este pacto para con el hombre. ¿De qué manera Dios le asegura al hombre que va a cumplir este pacto y que será fiel a este pacto? Les va a dar una señal visible como sello de esa veracidad de la promesa. Versículo 12 y versículo 13, si alguien lo quiere leer. Ahí se encuentra la señal del pacto. También dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Noten, la señal que Dios le da al hombre de que su pacto será fiel, de que su promesa será fiel, es que pone un arco, ¿en dónde? En las nubes.
Como Dios lo dice, el arco será la señal de mi pacto con la tierra. ¿Cuál es la señal de que un hombre o una mujer está casada? Pues que se entregan un anillo como señal, ¿verdad? De un pacto. Pero noten aquí, Dios está estableciendo un arco como señal de que no va a volver a inundar la tierra. Entonces es interesante cómo nos dice el texto, es mi señal, dice Dios, es mi arco. Nuevamente, vean, es algo que Dios pone, no que el hombre está poniendo, sino Dios lo está poniendo. Entonces ese arco es la garantía para el hombre de que cada tormenta, de que cada huracán, de que cada inundación que pueda haber no es otro diluvio más, no es otra inundación más para exterminar a toda carne y a todo ser viviente. Entonces, cada vez, hermanos, que aparece esa señal, podemos ver que ese fue el pacto que Dios hizo con toda la humanidad, de no exterminar al hombre nunca más. La palabra arco significa también un arco que es usado por un guerrero. Entonces Dios nos está indicando, hermanos, con el arco que Él está colgando su arma, con la cual podría destruir al hombre. Pero ¿qué hace? La cuelga en las nubes y nos habla de paz. Nos dice, ya hago la paz con el hombre, cuelgo mi arco para ya no destruir más al hombre. Entonces, donde sea que Noé y su familia vayan, donde sea que Noé y sus descendientes vayan y vean ese arco, van a recordar que Dios ha prometido que nunca más va a volver a destruir al hombre con una inundación. Dios nunca más va a volver a castigar al hombre de esta manera con un diluvio. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros vemos el arco iris y decimos, qué bonito el arco iris, y nos asombramos de eso, lo primero que tenemos que hacer es recordar esto: el pacto que Dios hizo con toda la humanidad de no volverla a exterminar por medio de un diluvio. Y recordar entonces que ese arco me está hablando de la fidelidad de Dios hasta este día, hasta este momento. Entonces noten cómo Dios coloca esa señal. Y la coloca, y el versículo 14 y 15 dice: y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más, vean nuevamente, se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Dios dice que cuando vengan esas nubes, el arco se hará visible en las nubes. Y es lo que pasa, ¿no? Cuando aparecen esas nubes y el sol está brillante y las nubes vienen cargadas de agua, el arco iris, y empieza a llover, el arco iris empieza a salir. Pasa la lluvia, desaparece el arco iris. Entonces, como si Dios nos estuviera diciendo, cada vez que vean esas nubes cargadas de agua, cada vez que piensen y sientan temor en ustedes de que la tierra va a ser inundada, va a aparecer el arco iris, va a aparecer esa señal para que en su corazón tengan paz de que no van a morir, de que he hecho mi pacto con ustedes, de no destruir ya a la carne de esta manera. Entonces, cada vez que veamos el arco iris, recordemos esta promesa de Dios y descansemos en ella y sepamos que Dios ha sido fiel en cuanto a esto, aún hasta nuestros días. Versículo 16, ya yendo hacia el final: cuando el arco esté en las nubes, vean lo que dice Dios, lo miraré para acordarme del pacto. Vean cómo dice, ¿pacto qué? Eterno. Es un pacto eterno, por eso decimos que cada vez que lo acordemos, cada vez que lo veamos, es un pacto que es eterno, que nunca tendrá fin, entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está en la tierra. Entonces, noten qué interesante, entre más cargada está una nube de agua, el arco es más visible. Y esto nos enseña, hermanos, que en cuanto más sea la amenaza de lluvia, el arco resplandece de mayor manera, de mayor forma. Hermanos,
entre más grandes sean nuestras aflicciones en este mundo, entre más grandes puedan ser las amenazas de las aflicciones que puedan venir a este mundo, y las nubes se vuelvan más densas a nuestro alrededor, y la tormenta parece que va a venir, recordemos que aparecerá el arco de Dios, el arco, la promesa de Dios para decirnos que Él será fiel eternamente. Entonces, en medio de circunstancias difíciles en las que nos encontremos, donde la tormenta viene así, hermanos, donde el agua empieza a caer y parece que vamos a morir, recordemos que aparecerá el arco del Señor para decirnos que Él es fiel a sus promesas. Isaías 54, versículo 9, vean lo que dice: porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarán la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. El pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Entonces noten qué interesante, Dios ha jurado, Dios ha hecho un pacto con el hombre, y ese pacto incluso tiene una señal, y esa señal es el arco, y ese arco aparecerá cada vez que la tormenta venga, aparecerá cada vez que esas nubes que vienen cargadas de agua, ese pacto será visible para mostrarnos precisamente que la misericordia de Dios no se apartará, que su pacto no será quebrantado, que el Señor siempre tendrá compasión de nosotros. Es que interesante, en medio de nuestras aflicciones de nuestra vida, en medio de las aflicciones que nosotros tengamos, recordemos esto: Dios siempre va a tener compasión de nosotros. Si la tuvo de esta manera con Noé, ¿cuánto más ahora que su Hijo amado ha venido y ha derramado completamente su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados? Por eso me encanta lo que dice Matthew Henry, dice: el arco está apuntando hacia el cielo, el arco está apuntando hacia el cielo y no hacia la tierra, porque las señales del pacto no están destinadas a atemorizar a los hombres, sino a consolarlos, porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces, qué interesante, ¿no? Dios ha colgado su arco y lo ha colgado para arriba, para ya no atemorizarnos y decir, lo voy a castigar. No, dice Dios, este arco es de consuelo para ustedes, este arco es de perdón, de misericordia, de compasión. Entonces, en la cruz del Calvario, ahí fue puesto el Señor Jesús de la misma manera, casi con sus manos abiertas como un arco y apuntando hacia arriba esa cruz, para precisamente mostrarnos esto, de que el Señor tiene misericordia de nosotros, de que el Señor tendrá compasión y que su pacto es eterno. Vean qué interesante. Dios ahora en el versículo 17 dijo a Noé: esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está en la tierra. Concluye el Señor diciendo: esta es la señal. Esta es la señal de mi pacto. En el Oriente Medio, en tiempos antiguos, después de las guerras, se hacían acuerdos de paz entre los hombres, como decir, bueno, vamos a terminar esto en paz. A pesar de que hubo guerra, vamos a terminar esto en paz. Y de manera similar, hermanos, Dios está diciendo aquí: el pecado, a pesar de que ha sido grande, he hecho un pacto eterno de paz con la humanidad, de no destruirlo nuevamente. Entonces ahora nosotros, al poder ver esa señal en el cielo, hermanos, ese arco que aparece, debemos ser fortalecidos y saber que Dios es fiel en sus promesas, que Dios es fiel en lo que dice, que Dios es fiel y cumplirá cada promesa dicha. Es por eso, hermanos, que cuando vemos ese arco en las nubes, debemos que recordar eso: Dios ha cumplido fielmente sus promesas. Entonces el arco nos recuerda, hermanos,
de que el juicio divino de Dios en cuanto a esto ya no se va a dar. Pero dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que el juicio vendrá nuevamente a la tierra. Pero ya no de esta manera, con agua, sino dice que los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Va a haber otro juicio, ya no de agua, ya no como el que hubo en tiempos antiguos como el de Noé, sino este es un juicio que vendrá de fuego, donde Dios va a destruir a todos los que han hecho la maldad. Entonces, que Dios haya hecho este pacto con Noé y el arco establecido, no quiere decir que Dios ya no va a castigar el pecado. Sí, lo va a castigar, pero ahora dice la palabra con fuego. Entonces, qué interesante cómo esta misericordia de Dios en tiempos de Noé, hermanos, ahora la vemos en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice y nos llama a venir a Él, y Él nos ofrece ese descanso eterno, ese descanso verdadero. Aquel que se siente inseguro y cargado de ansiedades, de preocupaciones, Jesús dice: venga a mí todo aquel que está cargado y cansado. ¿Y qué dice Él? ¿Cuál es la promesa? Yo lo haré descansar. Entonces, hermanos, confiemos ahora en ese pacto que Jesús ha hecho con su sangre. Por eso dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por muchos, para que ahora podamos venir a Él y estar completamente seguros en Él. Amén. Entonces, qué interesante, hermanos. Dios establece un pacto con el hombre, pero nuevamente en la cruz Dios establece un pacto por medio de la sangre de su Hijo amado. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Nos ponemos de pie. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da en esta tarde de poder estudiar su palabra, de poder venir aquí y poder precisamente conocer esto. Conocer de que incluso Dios empezó a colocar mandamientos después de que Adán y su familia salieron, para limitar de alguna manera la maldad en el corazón del hombre. Y a pesar de esa maldad, Dios hizo un pacto eterno de no volver a destruir la carne. Y en esa esperanza confiamos, de que ahora nos ha entregado un nuevo pacto en Jesucristo, y que al final Él va a restaurar todo de la misma manera. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir delante de ti. Hoy podemos acercarnos, Señor, confiadamente delante de tu trono, Señor. Gracias por estas promesas fieles, Señor, que hiciste desde tiempos de Noé, y que nosotros hoy podemos estar seguros, Señor, que tú has cumplido fielmente cada una de ellas, Señor. Gracias, Señor, porque has guardado ese pacto hasta nuestros días. Gracias, Señor, porque has guardado ese pacto hasta este tiempo, Señor. Y sabemos, Señor, de que al guardarlo, Señor, nosotros podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor, y saber que eres fiel en lo que haces. Ahora en el nuevo pacto nos has mostrado de que hay un perdón para nuestros pecados. Ahora en la sangre derramada por tu Hijo nos muestras que hay un pacto eterno también, Señor, en su sangre para perdón de nuestros pecados, Señor. Haznos venir a Él de la misma forma en la que Noé y su familia vinieron a este pacto contigo, confiadamente, Señor, para poder descansar en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén.